Gracias, Luis de la Barreda, abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex presidente en 2 periodos, porque fue reelecto, de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país. Estamos hablando pues de esto que se ha generado en torno de la reelección en la CNDH de Rosario Piedra Ibarra. Y Luis, de nuevo gracias por estar aquí. Anoche te pregunté si tenía o no, o cuál es el mérito del que se ufana Rosario Piedra al afirmar que ha sido su gestión la que más recomendaciones ha emitido, entiendo que a instituciones del Estado o del gobierno. Lo más importante hubiera sido que esas recomendaciones se refirieran a los abusos gravísimos del gobierno federal, abusos por acción o por omisión a los que me refería anoche. Eso hubiera sido lo más importante. No es una función del ombudsman ser una máquina de recomendaciones. El ombudsman debe optar primeramente por una vía conciliatoria. Cuando haya una violación de derechos humanos no grave, debe acudir ante la autoridad y decirle, te propongo esta solución, una solución en la que esté de acuerdo el quejoso. La recomendación debe ser el arma principal y la última ratio del ombudsman. Debe caber en 3 casos. Cuando falla la vía conciliatoria, cuando se trata de una gravísima violación a derechos humanos o cuando el asunto es de tal importancia que el ombudsman, me resisto a llamarle ombudsperson, quiere que todo el mundo se entere. Es el último cartucho o el último recurso. Es como el arma, como el revólver de un cowboy del viejo oeste cinematográfico. Cuando se saca es para disparar. Y cuando el ombudsman emite una recomendación, debe estar moleste hasta que se le haga caso. Y si no, denunciarlo públicamente. Claro, claro. Bueno, esto me hace recordar que aprendí de un hombre que para mí encarna el concepto soldado. Se lo aprendí el general Enrique Cervantes Aguirre, que dice que el mejor ejército es el que no dispara un tiro. Pero bueno, el asunto es que esta señora, en cambio, cambió los ordenamientos internos, le renunciaron 2 consejos consultivos, ha despedido mucha gente y se ufana también de los ahorros, como si esa fuera la función de la CNDH. Gastar menos, no, pues la calidad cuesta, ¿no? Y la calidad en la defensa de los derechos humanos debe tener un costo, no sea barata. A mí la defensa de los derechos humanos me recuerda un anuncio muy acertado de un whisky. Se ve caro, lo es. Ah, sí. Parece caro. Parece caro, lo es. La defensa de los derechos humanos cuesta y la causa lo amerita. Pero la señora Piedra despidió injustificadamente a una buena parte del personal de la comisión, injustificadamente. Hay una cantidad de demandas impresionantes. Cuando vengan las reinstalaciones, el gasto que tendría que hacer la comisión será un gasto... Si llegan las reinstalaciones, porque como viene ya la elección popular de jueces, ministros y magistrados, pues quién sabe si resulten como servidores de la nación y no fuercen al gobierno a pagar lo que sería el derecho de los despedidos. Pero Luis, yo te pregunto también, porque se dijo mucho en el Senado, en esa noche que fue una mezcla de gallera y de circo, de la reelección de Rosario Piedra, se dijo mucho que las anteriores presidencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no hicieron nada por no sé cuántas cosas. ¿Qué casos recuerdas con cada uno de los presidentes anteriores a Piedra que valga la pena reconocerles? Bueno, quiero empezar por el presidente fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Jorge Carpizo. La comisión
surge, por supuesto, porque hay una necesidad muy grande. En México se violaban. En el mundo. Y en el mundo, pero la gota que derrama el vaso es el homicidio en las calles de Culiacán de la defensora de derechos humanos Norma Corona. La abogada. Sí. Esos casos quedaban siempre impunes. ¿Y qué pasó? No es la Procuraduría General de la República la que resuelve el caso, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fíjense qué curioso, una senadora morenista, en la noche funesta esta de la reelección de Rosario Piedra, preguntó qué hicieron las otras comisiones con el asesinato de Norma Corona. Entonces, ¿y qué es lo que hizo en la administración de Carpizo? Jorge Carpizo le recomienda al Procurador General de la República, que era Ignacio Morales Lechuga, que ejercite acción penal contra el autor intelectual. O sea, da hasta con el asesino. Sí, esa es la función de una comisión. Entonces, el procurador acepta, ante todas las evidencias que le presenta la Comisión Nacional, el procurador acepta de inmediato la recomendación, pide la orden de aprehensión, se aprehende al autor intelectual y cuando se da a conocer la recomendación, ya está aprehendido el autor intelectual, que con las pruebas que aportó la comisión es condenado a una pena de prisión altísima. Bueno, y después vienen recomendaciones que en su momento fueron célebres, por ejemplo, sobre un estadounidense, documentalista creo, que resultó baleado y muerto durante el conflicto aquel que hubo en Oaxaca con la CENTE y con eso que se creó, la APO. La APO. Y fue muy enérgica la recomendación contra el gobierno por asesinato, culpaban a la policía. Pero recuerdo otros, el caso Atenco, por ejemplo. El caso Atenco y más recientemente el caso Ayotzinapa. Hizo una gran labor el entonces procurador Jesús Murillo Caram, gran labor que se le premia con la cárcel y con la persecución penal, pero la Comisión Nacional crea una oficina para el caso. Y ahondó más en las investigaciones. Sí, y le recomienda a la Fiscalía General de la República que envíe restos encontrados en el basurero de Cocula a Innsbruck para el análisis genético que va a permitir todavía reafirmar más la convicción de la Comisión Nacional de que allí hubo en ese lugar un fuego que... En el basurero de Cocula. En el basurero de Cocula. Creo que vale la pena, si me permites interrumpirte, hacer notar que esa investigación fue emitida, más bien esa recomendación, que son una serie de recomendaciones, fue emitida a finales de noviembre de 2017, a un mes de que saliera Peña Nieto de la presidencia. Pues de entonces a la fecha, el gobierno de la 4T no hizo absolutamente nada por enviar 114 restos óseos al laboratorio de Innsbruck, cometiendo desde mi punto de vista un acto criminal, porque si no corresponden a los muchachos de Ayotzinapa, pues pertenecen a personas cuyos familiares los siguen buscando. Por supuesto. Y quizás ya hasta se perdieron. Es uno de los crímenes tolerados por Rosario Piedra, porque desconoció esa recomendación. Contra toda la normativa de la Comisión Nacional, desconoce la recomendación, simplemente porque esa recomendación nunca fue del agrado del presidente anterior, de López Obrador. Bueno, es. en una entrevista con mi compañero Alejandro Domínguez, aquí de Milenio, conductor del noticiario estelar de Milenio Televisión, la señora admite que nunca leyó la recomendación que dejó la administración de Luis Raúl González Pérez. ¿Cómo pudo desconocerla sin haberla leído? O sea, el colmo de la incongruencia. Por otra parte, a partir de que se le da a la Comisión Nacional la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional presenta una serie de acciones muy importantes. ¿Qué hizo al respecto
Rosario Piedra, nada, nada. Simplemente fue una cómplice de todas las acciones, de todas las normas jurídicas que emitió el gobierno. Bueno, es parte del conflicto que se vive, porque también creo que vale la pena recordar, aunque sucedió la semana pasada, pero entre 15 de los casi medio centenar de aspirantes a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre los 15 preseleccionados, Rosario Piedra sacó el peor lugar de calificación y la señora Nayeli Ramírez, presidenta de la comisión en Ciudad de México, entiendo que sacó el segundo lugar. Creo que sacó el primer lugar. ¿O el primero? Sí, el primero. Bueno, a quien sacó el segundo lugar, que es la célebre Tania, apoyada por agrupaciones civiles, la sacaron de la terna para dejar solamente a Rosario, para meter a Rosario Piedra indebidamente, comiéndose la fila. Del lugar 15 quedó en los 3 primeros lugares. Es como si en un campeonato de fútbol al equipo colero se le hiciera campeón. Se le diera el trofeo de campeón. Así de grotesco. Buena metáfora. Me quedo con esta última palabra. Grotesco, dice el abogado Luis de la Barreda, a quien le agradezco mucho, de veras, Luis. Carlos, fue un gustazo. Esta conversación. Un gustazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.